Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de noticias del Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Momento histórico en Egipto. En cabeza del presidente Donald Trump y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi se firmó el plan de paz estadounidense para la Franja de Gaza. La cumbre se desarrolló en presencia de otros líderes mundiales, pero a la que no asistió ni Israel ni Hamás. Hamás entregó a Israel los restos de 4 de los 28 rehenes que murieron en custodia después de liberar esta madrugada a los 20 rehenes vivos. A cambio, Israel excarceló a cerca de 2.000 palestinos que mantenía prisioneros. El presidente de Madagascar confirmó que huyó a un lugar seguro, argumentando que lo hizo para proteger su vida después de semanas de protestas de la llamada Generación Z que pedían su renuncia. El mandatario no reveló su paradero, pero fuentes preliminares indicaron que salió del país a bordo de un avión del ejército francés. Empezamos en Egipto porque culminó la cumbre sobre Gaza con el protagonismo central de Donald Trump, quien afirmó que ya hay paz en Medio Oriente después de firmar con sus homólogos de Egipto, Qatar y Turquía su plan de 20 puntos sobre el enclave palestino. Una cumbre marcada por imágenes sorprendentes como la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y sobre todo por la ausencia de representantes de Israel y de Hamás. Hugo Caro Jiménez tiene los detalles. Una jornada histórica para Medio Oriente. Este lunes, Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía firmaron el plan de Donald Trump para la Franja de Gaza, una historia escrita sin sus principales protagonistas, los representantes palestinos e israelíes. Tras haber sido elogiado por gran parte de los líderes mundiales, Trump, antes combativo y ahora pacificador, aseguró haber logrado lo que se consideraba como imposible. Juntos hemos logrado lo que todos decían que era imposible, por fin. Tenemos paz en Medio Oriente y es una expresión muy simple, paz en Medio Oriente. Y la hemos escuchado durante muchos años, pero nadie pensó que alguna vez pudiera llegar allí y ahora la tenemos. Por su parte, el presidente egipcio dio una intervención con un tono menos victorioso y con la mira puesta en el enclave palestino, destruido tras 2 años de hostilidades israelíes. Egipto trabajará con Estados Unidos en coordinación con todos los socios en los próximos días para sentar las bases de la reconstrucción de la franja sin demora. Y tenemos la intención de organizar una conferencia de recuperación temprana que se basará en su plan para poner fin a la guerra. Hay un atisbo de esperanza de que este acuerdo cierre un capítulo doloroso en la historia de la humanidad y abra una nueva era de paz y estabilidad para Medio Oriente. Así las cosas, tras la firma está por verse el cumplimiento real del plan de Trump y el futuro del conflicto israelí-palestino. A propósito, al-Sisi recordó que dicho plan debe ser implementado para materializar la solución de 2 estados, algo a lo que Israel se opone de manera frontal. Hamás entregó a Israel los restos de 4 rehenes que murieron durante su cautiverio, pero debe entregar todavía los cadáveres de otras 24 personas. Un retraso que levanta dudas en un día de festejos en Gaza, en los territorios palestinos y en Israel. El intercambio de los 20 últimos rehenes vivos y de cerca de 2.000 prisioneros palestinos dejó momentos emotivos. Personas de ambos lados que pudieron volver a abrazar a sus familiares. Repasamos algunos de ellos. Cayeron lágrimas de ambos lados, nombres y apellidos que vieron la luz después de un cautiverio o una prisión que se alargaron hasta el día de hoy. Por la parte israelí, este chico que hoy tiene 21 años podrá contarlo. Rom Braslavsky se divertía en el festival Supernova cuando la suerte de no morir y la mala suerte de ser secuestrado le sorprendió. Un rehén que fue utilizado para los vídeos propagandísticos de Hamás y que hoy pudo abrazar a su familia. También salvó su vida Abinat Anor, otro asistente al festival que fue secuestrado junto a su novia, Noa Argamani. Si ella fue liberada en una operación de rescate en junio de 2024, él ha tenido que esperar más de un año para volver a ver a los suyos. Y hoy finalmente la pareja pudo reunirse. Esperamos tiempos mejores. Fue una guerra muy difícil. 2 años de infierno para todos, para los que sirvieron en el ejército, para las familias y familiares de rehenes. Esperamos un futuro mejor. Por la parte palestina, Israel se comprometió a liberar casi 2.000 palestinos. Llantos de alegría para miles de padres que reencontraron a sus hijos o de madres que acabarán con el sufrimiento.
Rezo para que todos los presos sean liberados. Un hijo fue martirizado, otro fue liberado hace 9 meses y el tercero acaba de ser liberado. Uno de ellos, Majid, a duras penas caminaba y describía el infierno del que vino. La situación es extremadamente difícil para los jóvenes. Sin comida, sin bebida, sin atención médica. Se enfrentan a la opresión y un tormento constante. Presten atención a su situación. Que Dios les ayude. Porque para Majid, la lista es incompleta para muchos, en el que faltan el líder, Marwan Barghouti, cuyo rostro envejeció tras 2 décadas en la cárcel tras ser acusado de terrorismo, y otros como los médicos, Hussam Abu Safiyya o Marwan Al-Hams, que tampoco han sido considerados hasta ahora para entrar en la lista de liberados. Cambiamos de tema, vamos con noticias de la guerra en Ucrania. Una nueva ola de misiles Shahid de fabricación iraní impactó en la ciudad de Kramatorsk, en el este del país. El lanzamiento hace parte de una campaña lanzada por Rusia para volver inhabitable esta urbe, desde donde cada día son más las personas que huyen, sobre todo cuando se acerca el invierno y los ataques amenazan la infraestructura energética. Los detalles con nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel. Este fue uno de los al menos 4 lugares impactados en la noche de ayer aquí en Kramatorsk, entre el domingo y el lunes, al menos con un dron Shahed. Y esto no es nuevo en Kramatorsk, esta ciudad viene siendo atacada desde el comienzo de la invasión a gran escala, por momentos con más intensidad, otros con menos intensidad, pero la dinámica ha ido cambiando. Al comienzo, por muchos años, los ataques eran básicamente con misiles y ahora se hacen con drones, no solamente con esos drones Shaheds que llegan todo el tiempo hasta Kramatorsk, sino también con drones FPV que vuelan por su cuenta impactando en vehículos o en personas que van por la calle, lo que hace aún más peligroso la vida en esta ciudad, que es la más importante en control de Ucrania, en esta zona conocida como el Donbass. Pero esto se lee frente a una campaña lanzada por Rusia desde el comienzo del verano para hacer casi inhabitables estas ciudades en la cercanía del frente, no solamente Kramatorsk, también Slovian o Drushkivka, lanzando esos drones constantemente. Lo que hemos visto aquí en Kramatorsk es grandes edificaciones que han sido destruidas desde entonces, no la visitábamos desde junio, y dicen las autoridades que muchas más personas buscan salir de la ciudad ahora de cara al invierno, no tanto porque teman que las tropas de Moscú vayan a llegar hasta las calles de Kramatorsk rápidamente. Si se sigue la dinámica de la guerra, esto tardaría todavía mucho tiempo. Sin embargo, sí pueden ser amenazadas constantemente por esos drones que la hacen invivible, pero también el ataque a la infraestructura energética, que no solamente afecta a la electricidad. Con cada de estos ataques vemos cómo tratan de arreglar las líneas eléctricas. Ayer la ciudad estuvo sin luz prácticamente todo el día, pero también afecta el agua y el gas, y esto se hace la hace casi invivible ahora que hace ya bastante frío. El presidente de Madagascar confirmó que huyó a un lugar seguro después de que se especulara que salió del país en medio de las protestas de la llamada Generación Z que pedían su renuncia. En un video que no se sabe si fue pregrabado, el mandatario dijo que tuvo que huir para proteger su vida, y aunque no reveló su ubicación, informes preliminares señalaron que abandonó la isla a bordo de un avión del ejército francés. Una declaración que era esperada por todo un país. Este lunes, el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, indicó que huyó a un lugar seguro por motivos de seguridad, sin decir dónde se ubica ni si renuncia. Previamente en Antananarivo, nuevas movilizaciones protagonizadas por el movimiento social encabezado por jóvenes de la Generación Z que protestan desde el 25 de septiembre. El domingo recibieron el apoyo de un grupo de militares liderado por el Capsat, una unidad de élite cuyo líder juró como nuevo jefe de las fuerzas militares. Ante los rumores de la salida del presidente, muchos anhelaban un nuevo gobierno y cambios de fondo en las instituciones del Estado. Es como si volviéramos a vivir por segunda vez la independencia de Madagascar. Es como si la hubieran concedido por segunda vez, porque ahora no solo están los estudiantes, como al principio de la manifestación, sino todo el mundo. Esperamos que dimita de verdad y nos deje realmente una verdadera libertad de expresión, esa libertad de pedir lo que nos corresponde. El domingo, la presidencia de Madagascar denunció que se estaba llevando a cabo un golpe de Estado en el país para sacar del poder a Rajoelina.
Fuentes de Radio Francia Internacional aseveran que el mandatario había salido del país y que después un avión del ejército de Francia lo llevó a otro destino como parte de un acuerdo entre el jefe de Estado y el presidente Emmanuel Macron. Aseveraciones que no fueron confirmadas por el presidente francés este lunes, quien únicamente declaró que está muy preocupado por el futuro del país africano y que se debe preservar el orden institucional. En Francia, este lunes el nuevo gabinete francés inició sus labores. El primer ministro Sébastien Lecornu se reunió con sus 34 recién nombrados ministros en medio del caos político que atraviesa el país galo en la actualidad. Mientras el presidente Emmanuel Macron apuesta por la estabilidad, los partidos Agrupación Nacional y Francia Insumisa anunciaron 2 mociones de censura contra el nuevo gobierno. El premier francés pronunciará este martes su discurso de política general. Hugo Caro Jiménez tiene los detalles. El gobierno de Francia sigue en la cuerda floja. Este lunes, un día después de anunciar a su nuevo gabinete, que ya es amenazado con ser censurado, el primer ministro Sébastien Lecornu se reunió por primera vez con sus 34 recién nombrados ministros y ministras. Gracias por aceptar unirse al gobierno de la República en un momento que, como sabemos, es difícil y cuando en última instancia nuestro único objetivo y misión es, por supuesto, superar esta crisis política en la que nos encontramos y que ha aturdido a algunos de nuestros conciudadanos, así como a una parte del mundo que nos observa. Su tarea más urgente es presentar al Parlamento sus planes de presupuesto para 2026. Mientras, desde Egipto, el presidente francés Emmanuel Macron intentó apaciguar el caos político francés. Es deber de todos trabajar por la estabilidad, no apostar por la inestabilidad. Estoy aquí en mi función de garante de nuestras instituciones, la función que ejercí la semana pasada. El gobierno de Lecornu enfrenta al menos 2 mociones de censura en los próximos días, una anunciada por la extrema derecha y otra por el partido de izquierda radical Francia Insumisa, aunque dependen de un actor fundamental, el Partido Socialista, cuyos votos serían necesarios para derrocar al gobierno, por lo que este lunes dejaron claras una vez más sus condiciones. Las cosas están muy claras. Nos oponemos a Emmanuel Macron y seguimos haciéndolo. Y si mañana el señor Lecornu no suspende de forma inmediata y completa la reforma de las pensiones, censuraremos al gobierno. Y si tenemos que acudir a las urnas en las próximas semanas, lo haremos sin miedo. Estamos preparados y les derrotaremos como ya les derrotamos en julio de 2024. Los socialistas decidirán el futuro del gobierno después de la declaración de política general que el primer ministro pronunciará el martes ante los diputados. Continúa subiendo las cifras de muertos y desaparecidos por las inundaciones en México. Este lunes los servicios de emergencia informaron que hay al menos 64 personas fallecidas y varias decenas de desaparecidos en los 5 estados golpeados por las intensas lluvias y los desbordamientos de ríos. La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que las autoridades meteorológicas no esperaban que las precipitaciones fueran de esta magnitud. Mientras tanto, voluntarios, miembros de las Fuerzas Armadas y familias siguen buscando a las personas reportadas como desaparecidas. Más detalles en el informe de Diego Bassani. Sigue la crisis en el centro de México por las inundaciones. Este lunes, la Agencia de Protección Civil informó que el número de fallecidos y desaparecidos a causa de las lluvias torrenciales sigue subiendo. Según el gobierno federal, los temporales han afectado gravemente los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, Veracruz y San Luis Potosí. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, las precipitaciones excedieron todas las previsiones contempladas por los servicios meteorológicos estatales. Fueron varios fenómenos que se presentaron, que voy a pedir al secretario de Marina que los explique, que pues generaron esta lluvia intensa que no se esperaba que fuera de esta magnitud. Es decir, no había ninguna condición científica, meteorológica que pudiera indicarnos que la lluvia iba a ser de esta magnitud. Mientras tanto, en el terreno, decenas de familias junto a los servicios de emergencia continúan buscando a sus seres queridos, cuyo rastro aún es desconocido. Las autoridades reportaron que todavía hay varias decenas de personas desaparecidas. Como familia estamos desesperados, no nos hemos ido y vamos a seguir aquí hasta no encontrarlos, hasta no saber nada de ellos, porque es algo doloroso que desde el día jueves no sepamos nada de ellos. Sus niños más que nada los necesitan porque, pues vuelvo a repetirlo, están mal, ellos preguntan a cada rato por los papás. Según el más reciente balance del gobierno mexicano, al menos 111 municipios del país han tenido graves afectaciones en su infraestructura como consecuencia de los fenómenos climáticos. Además, se estima que por lo menos 100,000 viviendas han tenido afectaciones.
En Cuba, el disidente José Daniel Ferrer salió de su país y llegó este lunes al aeropuerto de Miami, en Estados Unidos. Ferrer, de 55 años y fundador del movimiento Unión Patriótica de Cuba, es un defensor de la lucha pacífica por un cambio democrático en la isla. El 3 de octubre envió una carta desde la prisión en la que denunció que aceptaba el exilio tras golpizas, torturas, humillaciones, amenazas y condiciones extremas. La Cancillería cubana dijo en un comunicado que la salida con destino a Estados Unidos se produce tras una solicitud formal del gobierno de ese país y la aceptación expresa de Ferrer García. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente, presentado por Gabriel Colchen, en France 24 y france24.com.